¿Alguien quiere iniciar? Voluntarios. ¿El problema que gustemos? Sí, está bien, el que quiera. Pues, entonces puedo iniciar yo. Adelante, Jesús. ¿Sí se ve mi pantalla? Todavía no, ahí está ya. Ahí se ve bien. Va, entonces voy a presentar el 7. El 7 nos dice que si P es un polinomio trigonométrico, queremos probar que su késimo coeficiente de Fourier es acá, o sea, su késimo coeficiente en, en la suma, y 0 si K es mayor que N. Ajá. Y también si lo podemos reescribir de esta otra forma, con otros coeficientes, bueno, si lo podemos escribir de otra forma, entonces los coeficientes son iguales para toda K que va desde menos n hasta n. Ok, entonces, pues tomamos un polinomio trigonométrico que sea este de aquí, la suma desde K igual a menos n hasta n de esto, ¿no? Y pues para acá, en general, si K está en los enteros, su késimo coeficiente de Fourier pues va a ser este de aquí. Y pues sustituyendo en P como lo definimos, es esta suma, la suma de los A sub J por chi sub J en X por la chi sub K conjugada en X. Y pues como esta integral es la integral de una suma finita, entonces podemos sacar la suma y meter la integral. Ajá. Y pues nada, luego sacamos el escalar y pues ya vemos que esto coincide justamente con el producto interior de x sub j y x sub k. Ajá. Y pues recordamos que x sub j por x sub k es 0 si son distintos y 1 si son iguales. Ajá. Entonces, este de aquí, al ser esta suma, pues todos estos van a ser 0 cuando k sea distinto de... cuando j sea distinto de k y... Ajá, sí, cuando k sea distinto cuando j sea distinto de k, entonces solo nos va a quedar el 1 de x sub k, chi sub k y chi sub k, y va a ser justamente a sub k. Y si k es mayor que n, todos estos se hacen 0, y pues ya entonces va a ser 0. Muy bien. Y pues ahora sí podemos escribir a P de esta otra forma, pues lo que acabamos de probar es que B sub K va a ser el késimo coeficiente, pero pues también lo podemos escribir con los A sub K, entonces también va a ser, y pues será la segunda parte. Muy bien, excelente, sí. Eso es todo, sí. Muy bien. Voy a presentar un problema. Adelante, Sergio. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok. Voy a presentar el problema 13, que dice que para todo entero, la convolución de una función en el círculo con el enésimo carácter nos va a dar el enésimo término de la serie Fourier. Entonces, aplicando la definición de la convolución, tenemos esta integral. Luego, escribiendo el carácter como la exponencial, la podemos separar. S menos t lo podemos separar. Entonces, después de que lo separamos, el término que solo depende de... Este término solo depende de S, no depende de t. Entonces lo podemos sacar de la integral. Y esta integral que nos queda es justo la definición del producto interior de f con xn, que es la definición del enésimo término de... Ahí sería f correcto de n, ¿no? Sí, aquí sería n. N, exactamente. Sí, ahí sería n. Y después vamos
a tomar un polinomio trigonométrico. Bueno, para este vamos a demostrar que la convolución de f con un polinomio trigonométrico también es un polinomio trigonométrico. Entonces, aquí lo que vamos a usar es la linearidad de la convolución. Entonces podemos sacar esta suma y los coeficientes y nos va a quedar f convolución con xk, que es justo lo que hemos calculado en el inciso anterior, ¿no? Y usando eso, simplemente tomamos un nuevo coeficiente que sea a sub k, que era el coeficiente del polinomio, por f gorrito k, que es lo que obtuvimos de esta convolución, y eso va a ser otro polinomio trigonométrico. Ahora, si nos tomamos el polinomio trigonométrico que solo tiene coeficientes 1, del inciso 2, estos acá se vuelven 1, ¿no? Entonces, nos va a quedar exactamente la S sub n de f, que es la definición, ¿no? Los coeficientes truncados hasta n, simplemente tomando el polinomio con todos los coeficientes 1. Efectivamente, esos polinomios van a definir los que se llaman los núcleos de Dirichlet. Los vamos a comentar en algún momento posterior posiblemente. Ahí observen ustedes la relación. Si ustedes se fijan, si puedes subir un poco, Sergio, en la parte donde está el enunciado. Ahí, por ejemplo. Ahí donde está, fíjense lo que dice eso. Dice que si ustedes toman la función y de alguna forma, mediante una operación, la aplican con el chi n, lo que les queda es un múltiplo, porque el coeficiente de Fourier enésimo es un número complejo. Entonces es un múltiplo del chi n, ¿no? Esta relación les suena como algo, se les hace conocida, o como a qué los remitiría esto. ¿No les dice algo a alguien? Bueno, está bien. Pero observen entonces, fíjense, lo que dice la relación es digamos, una manera, la interpretación así como va, es el producto de convolución de f con cualquier miembro de la base ortonormal o del sistema ortonormal, es exactamente el elemento con un escalar, digamos, ¿no? Con un múltiplo. Es un múltiplo del elemento, ¿no? Eso es lo que dice esta relación, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Muy bien, excelente. Eigenvectores, Exacto, ¿no? Da la impresión que si uno pensara como en el F estrella, como una especie de operador lineal entre los espacios de Hilbert, o entre esos espacios, digamos, entonces parecería que los chi-n's, que son la base, o los elementos de la base, en realidad ya sabemos que es una base ortonormal. Entonces tiene un comportamiento como si fuera un sistema de, digamos, que fuera como vectores propios, digamos, ¿no? Y los valores propios serían exactamente los coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces sería un poco como esa idea, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, da como esa idea, esa relación, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya fue todo? Yo quisiera presentar el 15. A ver, adelante. Adelante, después voy yo. ¿Quién va? ¿Edgar o Javier? Edgar, ¿qué pasa? A ver, adelante. Bien. ¿Sí se está viendo? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces, en ese lo que nos están pidiendo es que veamos que el enésimo coeficiente de Fourier de la convolución, bueno, de la función Sí. que me sale a partir de la convolución de f con g, coincide con la multiplicación del enésimo término de Fourier de f con el enésimo coeficiente de Fourier de g. Entonces, pues básicamente acá lo único que se hace es escribir justamente qué es lo que significa, es decir, la definición del enésimo término de Fourier, y acá definir, escribir la convolución. Esa sería la convolución de f con g,
y ese sería el enésimo término de esa convolución. Entonces, lo que hacemos es, dado que en ese caso esa función no depende de t, podemos introducirla dentro de la integral de esta forma. Me quedaría acá y puedo sacar el g de t de acá. Quiero ver. Sí, sí, eso fue lo que hiciste, sí. Sí. Puedo sacar ese g de t de ahí, ¿verdad? Porque esta solo depende de x. O sea, estoy metiendo esta integral y entonces me quedaría eso de acá. Y acá lo que se hace es un cambio de variable. Hacemos u igual a x menos t. Entonces de u me quedaría igual a dx y x me quedaría como u más t. Y luego cambiamos los límites de integración, que ya no sería de 0 a 1, sino que sería de menos t a menos c más 1. Entonces me quedaría la integral de la siguiente forma. Me quedaría de esta forma. Fijándome que x yo lo necesito reemplazar de esa forma de acá, como u más t. Entonces ahí me salen dos exponenciales. E a la menos 2 pi i n u y e a la menos 2 pi i n t. Este de acá yo lo puedo sacar de la integral porque esa solo depende de u. Entonces me quedaría de esa forma. Aquí pues estoy haciendo la integral siempre en el círculo y eso justamente corresponde con el enésimo coeficiente de Fourier de la función f. Como eso ya es una constante, yo puedo sacarlo de la integral y me quedaría ese otro integral que también es el enésimo coeficiente de Fourier de la función g en ese caso. Entonces ahí me quedaría justamente la multiplicación de los enésimos coeficientes de Fourier de f y g. Y nada más un comentario, ¿puedes poner la primera línea? En la primera línea, arriba. A ver, creo que se atoró ahí la imagen. Lo estoy moviendo, no sé si está... No, no se ve, quedó no como se ve. fija, quedó Ok, atorada. voy Ahí a... está ya, ahí está. Ya. O sea, en el primer paso, o sea, la primera igualdad es la definición, pero Sí. en el otro estás usando el teorema de Fubini, ¿no? Sí. Exacto. No, porque lo que pasa es que lo dijiste que nada más metías y sacabas y no sé qué. No, es el teorema de Fubini. Sí, en sí, el sí, otro más abajo, sí, justamente efectivamente, sacas solamente el factor exponencial porque no depende de la variable. Pero en sí. este estás usando el teorema de Fubini, ¿no? Nada más Sí, tenerlo claro. justamente en Ajá. este paso de acá. En el primer paso, exacto. Bueno, muy bien, excelente. ¿Y desea algo más este ejercicio o eso era todo? No, eso era todo. Ok, entonces la transformada de Fourier, lo que dice esto, la transformada de Fourier del producto de convolución es exactamente el producto de las transformadas, ¿no? Sí. Muy bien, excelente, gracias, Edgar. Bueno. Hola, Adelante, ¿quién iba? ¿Javier? Javier. Avanti. Permítame, solo quiero ver cómo se comparte acá. Ahí está. Bueno, ¿cómo se hace para En la charolita todo? Para compartir todo el escritorio. hay una opción donde dice Open Share Tray, o hay una ventanita con una flecha hacia arriba, al lado del micrófono, por ahí. Sí, ahí sí. Ándale, ahí le das. Y ya te da las opciones y ya eliges la que vas a presentar. Ah, bueno, que quería enseñar dos. Pero, bueno, primero Sí, está bien. Digamos Ajá, que, sí, ya se ve. bueno, nos dan una función en CT y entonces Sí. nos piden demostrar que f se puede escribir de esta forma. Y donde estos coeficientes tienen esta forma que aparece acá, solo que acá creo que va un i, ¿verdad? Ok. Ajá. Sí. Vaya, entonces, bueno, no sé si al pasar de ventana va a pasarse
No, sigue el PDF, ¿verdad? Sí, sigue el PDF. Bueno, entonces voy a... Sí, lo que pasa es que déjalo de compartir y luego vuelves a decirle que comparta. Ok. Creo que sería esta. Sí, ajá. Se ve. Ahí se ve algo a mano, sí. No, si se puede hacer un poco más grande, estaría bien. Estaría mejor. Ándale. Ahí está bien, ahí está razonablemente bien. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces como sabíamos que la serie de Fourier de f va a converger uniformemente a f, entonces lo podemos escribir de esa forma, ¿verdad? Y aquí podemos tomar a f como de las funciones que van de R a C, que son de periodo 1, entonces podemos tomar este dominio. Exacto, sí. Bueno, entonces la estrategia sería, digamos, partir esta sumatoria en 2. Ajá, como digamos en el ejercicio los índices que aparecían era desde 0 hasta más infinito. Entonces vamos a tratar de convertir estos a positivos. Bueno, entonces comenzamos con esta sumatoria, la convertimos y entonces los índices intercambian de signo. Bueno, aquí es f gorrito de n, el enésimo coeficiente de Fourier de f. Entonces esto se convirtió de esta forma, y así como el xi sub n se convirtió en menos m. Bueno, entonces desarrollamos estas dos expresiones. Entonces la primera se convierte en esta forma. Aquí, digamos, traducimos el xi. Usamos también la identidad de Euler. Entonces está de esta forma. Bueno, y dentro de la sumatoria está también estos. Bueno, perdón. El f gorrito lo traduje de esta forma. Lo que está entre llaves. Y el xi sub menos m es este. Y análogamente para este se hizo lo mismo. Entonces aquí sacamos el primer elemento, y entonces es de esta forma, por la definición. Luego desarrollamos, bueno, aquí ya digamos multiplicamos y distribuimos. Entonces acá usamos la paridad del coseno y la imparidad del seno. Entonces acá permanece igual, pero acá se va a eliminar. Exacto, sí. Se va a eliminar con el de arriba. Y entonces al agrupar nos queda de esta forma. Tomamos un factor común, este elemento de acá. Entonces queda exactamente de esta forma. Bueno, y para el otro caso igual, distribuimos y nos queda así, pero ya nos aparece el 2i. Ajá, sí, muy bien, sí. Entonces ya, esto ya es la forma que nos pedían, y estos serían los coeficientes. Ok, sí, muy bien, sí, excelente. Sí, desarrollar la serie original. Ajá. Disculpe, solo quería, a manera de curiosidad, exponer una idea que tenía para el 15, el que acaban de presentar. A ver, sí. ¿Cuál era el que? Bueno, a ver, sí. Ajá, no lo tengo tan ordenado, pero al menos para ver si está bien. La idea fue, digamos, utilizar la asociatividad de la operación asterisco. Ajá. Pero, entonces, ¿qué era lo que decía exactamente el ejercicio? ¿Que había que hacer qué? Era demostrar esto. Ya. Sí, la que acaba de poner Edgar, sí. Sí. Entonces, bueno, y aquí utilicé un ejercicio anterior. Creo que fue el primero que presentó el compañero Sergio, creo. Sí. Entonces, por este lado, digamos, aquí voy a poner el coeficiente el enésimo coeficiente de Fourier de G. Sí. Multiplicado por este, y entonces después volvemos a hacer esto, y este, como es un escalar, lo podemos sacar por la bilinealidad. Y acá nos vamos por el otro lado de la asociatividad y obtenemos esto. Entonces estos dos son iguales. Pero como son expresiones formales, digamos, entonces los coeficientes deben de ser iguales. No sé si
Sí, no, sí es correcto, sí, sí. Y de hecho sale trivial así, ¿no? Usando el otro ejercicio, ¿no? Ajá, Sí, muy bien, excelente, sí, está bien. gracias. Sí, digamos, de las dos formas está bien y es ilustrativo porque, por un lado, uno ve, aplica las propiedades del propio convolución con los caracteres, etcétera, y por el otro lado, hace uno la integración y entonces ve cómo tienen que ir los cambios de variable y todo, que siempre son muy útiles. Yo voy a hacer eso la siguiente semana, digamos, con R y meter a los cambios de variables y ese tipo de cosas para hacer al menos algún cálculo, ¿no? Pero sí, sí, es correcto. Muy bien, Gracias. excelente. Gracias, Javier. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya fue todo? Yo quisiera hacer una observación con respecto al ejercicio 3 que acaban de exponer. A ver si. Sí, es con respecto al I que dijo que aparecía, compañero. Ajá, Es sí. que a mí no me queda el I. Ok. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, a lo mejor ahí al momento de hacer la multiplicación o Sí, algo se está cancelando. hay dos I que se están multiplicando y Ajá. entonces ahí se elimina la I. Voy a compartir pantalla. A ver si. Sí, sí, sí. Está bien. No sé si ya se está viendo. Ahí se ve, sí. Sí, bueno, Ajá. entonces en ese de acá, que sería la F, entonces el exponencial acá, lo que se hizo fue, bueno, expresarla acá, ¿va? Sí, Para el enésimo término. sí, Entonces, aquí aparece un menos seno por menos sí, i seno, y sí, luego en el de afuera aparece también un i seno. Entonces, cuando estos dos se multiplican, el i por i se vuelve menos 1 y con sí, este menos de acá se vuelve más. exacto. Sí, Entonces, ahí desaparece la i. sí. Sí, es cierto, Javier. O sea, ahí parece que se te pasó por ahí algo, ¿no? Aunque aquí más abajo te vuelve a aparecer la I, ¿no? Si sigues el cálculo hacia Eh, abajo. sí, pero aparecen en los términos como intermedios. Aparece Ajá, en este de acá ajá, y en este de acá. Y ajá. estos términos al final se eliminan, es Se decir, cuando elimina. se evalúa en el menos n Ok. y se evalúa en el n, se ve que esos dos términos son, o sea, uno es el negativo del otro. Entonces ya en Ujú, la sumatoria total se van ujú, a eliminar y al final solo quedan estos ujú, duplicados, este de acá, perdón, quedaría ese de acá, quedaría ujú, duplicado y ujú. ese de acá quedaría duplicado. Entonces de ahí es donde sale el 2 que aparece en el A sub n y en el B sub n, pero Ok. me quedarían sin i. Ajá. No, sí, 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 de acuerdo, sí, es correcto. Bien, fíjense que, o sea, sí, es correcto, tienes razón. Y eso es lo que pide el enunciado, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que uno podría pensar, digamos, es que tiene la serie y está uno viendo la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Acuérdense que toma valores complejos, son las exponenciales. Si uno nada más toma las series y la abre, digamos, en dos, solo ve parte real y parte imaginaria. Pero ya que uno hace el desarrollo, entonces ya lo ve como una serie real, digamos, ¿no? Aunque estamos pensando en funciones que van de la circunferencia unitaria y la estamos pensando en el intervalo 0,1, ¿no? Pero sí, el ejercicio lo que me pedía era eso, que efectivamente se podía escribir de esa manera. Entonces, sí, hay que revisar ese detalle por ahí, Javier. Sí, efectivamente, está bien. Sí, muchas gracias. Sí, de acuerdo, Creo que se sí. me fue el signo ahí. Bueno, el i. Sí, 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 Gracias. está bien. Muy bien. ¿Alguien más? Pues, ¿puedo decir del 8, del problema 8? Adelante, Sergio, sí. El problema 8 solo nos pide ver que el conjunto de polinomios trigonométricos de grado menor o igual que n, definidos en la circunferencia,
están en correspondencia biyectiva con C a la 2n más 1. Lo primero es que definimos una función, aquí todavía no está muy bien escrito, perdón, que manda el polinomio en sus coeficientes, en C a la 2n más 1, y sabemos que la función es inyectiva por el ejercicio anterior, el ejercicio 7, que nos decía que si un polinomio lo puedes escribir con coeficientes BK, entonces AK es igual a BK para todo K entre menos N y N. Entonces ahí ya tenemos la aplicación que es biyectiva, que es inyectiva, y para ver qué es sobreyectiva, simplemente te tomas un vector en C a la 2n más 1 y escribes un polinomio con esos coeficientes, como está aquí, y ya te queda en los polinomios trigonométricos y es todo. Sí, efectivamente, es correcto. Y fíjense que este ejercicio, y a ver, yo estoy oyendo mucho aquí como eco, ustedes también, ¿no? A ver, entonces lo que iba a decir, observen este ejercicio, dice, toman el conjunto polinomios trigonométricos, o sea, son sumas o series de Fourier finitas, y las están poniendo en correspondencia biyectiva con un espacio euclidiano de dimensión finita. Entonces, los elementos de un espacio euclidiano lo pueden ustedes listar como una sucesión finita. Entonces, este ejercicio, aunque es muy sencillo efectivamente resolverlo y se resuelve con lo que viene ya hecho, lo que de alguna manera da una idea o da como una primera intuición es que este conjunto de polinomios trigonométricos, digamos, al hacerse grande o hacerse desarrollos infinitos, es una cosa que yo les comentaba otra vez, el conjunto ya de polinomios se va a volver denso en todo el espacio de funciones, ¿no? Y por el otro lado, cuando toman la n arbitrariamente grande, digamos, cuando se está haciendo infinito, entonces lo que están haciendo es, están cayendo en un espacio de sucesiones, que en este caso va a ser el L2 chiquito, ¿no? Entonces, este ejercicio es como una primera instancia o da una primera idea de hacia dónde va el isomorfismo más general, el que vimos que va desde todo L2 a L2 pequeñito, digamos, ¿no? De Z. Esa es como la idea de este ejercicio, o sea, es muy sencillo con la infraestructura que ya se tiene, pero eso es lo que ilustra, digamos, ¿no? Lo que trata de ilustrar el ejercicio. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo hice el problema 5. Muy bien, ahora te Denis. Voy. ¿Sí se ve? Entonces no. Ahora sí, está en la cámara. No lo veo, yo no lo veo. Ahí está ya. Ponlo total porque se ve cortado de los lados. ¿Así? Ah, sí, ahí ya se ve bien. Ok, entonces... A ver, no lo veo. ¿Cuál será el problema? Yo no lo veo. El problema es encontrar la serie de Fourier. No, digo, ¿cuál es el problema con mi cámara? Que no veo nada. Bueno, a ver, platícalo. No estoy viendo lo que tienes, pero escucho. ¿Cuál es el problema? El problema es encontrar la serie de Fourier de valor absoluto de seno de 2πx. Ya. Ahora sí ya estoy viendo. Sí, muy bien. Ok, entonces primero hay que encontrar f gorrito de n. Sí. Va a ser la integral de 0 a 1 de valor absoluto de seno de πx por e a la menos 2pi y nx de x. Entonces, para hacer eso del valor absoluto,
vamos a hacer primero la integral de 0 a 1 medio, donde el seno de 2πx es positivo, Ujú. y luego de 1 medio a 1, donde seno de 2πx es negativo. Muy bien. Entonces sería de este lado ponerlo positivo y de este lado ponerlo negativo, o sea, ponerle un signo menos seno de 2πx. Ujú. Ujú. Pero por propiedades del seno, menos seno de 2πx pues, es igual a seno de menos 2πx, Ujú. que va a ser igual a seno de 2pi menos 2πx, que es lo mismo que 2pi por 1 menos x. Muy bien, sí. Ok. Luego, ahí tengo, bueno, voy a hacer cambios de variable. Puedo ponerlo como u igual a 2x, Ujú. entonces queda seno de πx aquí, o sea, como que nx de x y me queda un medio por el cambio de variable. Ujú. Y el mismo, vamos a hacer un cambio de variable aquí, que va a ser 2x menos 1. Y en este caso, si 2x menos 1 es igual a u, entonces 2 por 1 menos x va a ser igual a 1 menos u. Así que aquí tengo el 2 por 1 menos x, me va a quedar el 1 menos u. Entonces me va a quedar pi por 1 menos u, que es lo mismo que pi menos pi u. Sí. Y seno de pi menos pi u es lo mismo que seno de pi u. Ujú. Por propiedad, o sea, seno de 180 menos x igual a seno de x. Ujú. Entonces voy a tener aquí seno de pi x. Y aquí arriba yo tengo que 2x va a ser igual a 1 más u. Ujú. Entonces el 1 va a salir como este término de aquí, e a la menos pi i n. Ujú. Y el u se va a quedar aquí adentro, o sea, e a la menos pi i n x Ujú. de x. Ok, entonces tengo estos dos términos semejantes. Uy, aquí era 1. Me quedan integrales de 0 a 1, de seno de pi x por e a la menos pi i n x, y aquí también. Entonces reagrupo y me queda e a la menos pi i n más 1 sobre 2, por la integral de esto, que ya la vamos a calcular. Ujú. Pero fijémonos que hay aquí se otro cambio de variable para que ya no tenga el pi x aquí adentro, Ujú. y ahora tengo integral de 0 a pi. Y esta parte de acá, cuando n es impar, va a ser 0. Y cuando n es par, va a ser 1 sobre pi. Ok. Entonces hay que hacer los dos casos. Cuando n es impar, no lo vamos a tomar porque Ujú. al final en la serie de Fourier no nos va a aportar en nada. Entonces Ajá. solo vamos a hacer cuando n es par. Ok. Entonces, cuando n es par, tenemos que calcular 1 sobre pi por esta integral. Entonces, para esta integral vamos a aplicar estas cosas, integración por partes. Seno de x por e a la menos i nx, evaluado de 0 a pi, va a ser la integral de derivada de seno es coseno, y este se queda igual, más derivada de e a la menos i nx, va a ser menos i n por e a la menos i nx, Ujú. y el seno se queda igual. Ok, si evalúo esto en pi y en 0, ambos casos me quedan 0. Seno de x es 0, cuando lo Ujú. evalúo en 0 y en pi. Ujú. Entonces de este lado tengo 0. Y y también aquí estoy multiplicando todo por menos in. Entonces aquí ya voy a tener un menos in aquí adentro. Y al meter el menos in aquí, esto va a ser menos i por menos i, que es menos 1. Y n por n es n cuadrado. Así que queda menos n cuadrado Ujú. por ese seno de acá. Ujú. Entonces, si paso este al otro lado, me va a quedar que la integral de 0 a pi de menos in coseno de x e a la menos in x de x es integral de n cuadrado de esto. Ujú. Ajá. Entonces, eso lo calculé porque lo voy a ocupar en esta parte aquí abajo. Si hago integral por partes ahora con coseno de x e a la menos in x,
evaluado en 0 y pi, me va a quedar coseno de x, la derivada es menos seno de x. Y este lo dejo igual. Y luego si derivo e a la menos i en x, va a ser menos in por e a la menos i en x. Y el coseno lo dejo igual. Así que, bueno, pero este término ya lo conozco porque lo calculé aquí arriba. Entonces lo sustituyo y me queda más la integral de 0 a pi de n cuadrado e a la menos x seno de x. Este me queda igual. Y del otro lado, si yo evalúo coseno de pi, eso es menos 1. Y e a la menos i n pi va a ser 1, porque n es par. Entonces eso es menos 1. Y si yo evalúo coseno de 0, eso es 1. Y e a la menos in por 0, bueno, eso es 1. Entonces me queda menos 1, menos 1. O sea, menos 2. Y aquí puedo sacar factor común. Sería n cuadrado menos 1. Entonces lo paso a dividir. Y me queda menos 2 sobre n cuadrado menos 1 es igual a la integral. Y esto no puede ser 0 porque n es par. Así que ya tengo la integral que quería calcular. Y me va a quedar entonces, este término va a ser 1 sobre pi por esa integral, que sería menos 2 sobre pi por n cuadrado menos 1. Así que al final mi serie de Fourier va a ser esta parte de aquí que ya calculé. Y lo voy a evaluar solo para pares. Entonces La serie no lleva conjugado Denis. Sí. Los caracteres van solos, sin conjugar. Bueno, muy bien. Ok, entonces es e a la 4pi y nx menos 2 sobre pi por 4n cuadrado menos 1. O sea, estoy poniendo como solo pares. Los impares. Okay. Bueno, entonces eso sería. Muy bien, sí, excelente. Sí, muy bien. Digo, para que no te pase eso una siguiente vez, Denis, a lo mejor creo que lo que se puede hacer es que en la hoja la puedes escanear con el teléfono, ¿no? Se puede escanear con el teléfono y generar el PDF. ¿No? Me parece que eso se puede hacer, ¿no? Sí, sería mejor. Sí, porque yo lo veía muy borroso y se estaba moviendo mucho la imagen, entonces la verdad no alcancé a ver casi nada, ¿no? De lo que hiciste. Iba como tratando de seguir lo que decías, pero ya no vi con claridad, digamos, ¿no? Pero bueno, ya una siguiente vez, entonces, a lo mejor se puede hacer eso. Muy bien, excelente. Adelante, ¿alguien más? Yo, pero tengo una duda porque sería del ejercicio 4. A ver, sí, adelante. Pero la serie que ocupé es otra, ahorita lo comparto. A ver, adelante. No sé si se mira. A ver, todavía no. Ahora sí, ya se ve. Va. Entonces, el ejercicio 4 pedía calcular las series de Fourier para las funciones periódicas a y b definidas, la a como valor absoluto de x de menos un medio a un medio y b como f de x igual a x de 0 a 1. Entonces, la serie de Fourier que usé, o sea, el modelo es la que se muestra en pantalla, que sería a sub 0 medios más la sumatoria de a sub n coseno de pi nx entre el periodo con n de 1 hasta infinito y más b sub n por el seno de pi nx entre el periodo, donde los coeficientes, que serían a sub 0, a sub n y a sub b y b sub n, están dados por 1 entre el periodo y la integral de que sería de menos t medios a t medios de f de x
y para AN y BN se multiplicaría por el coseno y el seno de NPX entre T. Entonces, para el A, se puede hacer la gráfica y observar que la función sería una función par. Entonces, si es par, puedo asegurar que B sub n va a ser 0. Y simplemente enfocarme en calcular A sub 0 y A sub n, donde la serie de Fourier estaría definida por esta suma. Entonces, T se observa que en este caso, como es el intervalo de menos un medio a un medio, T vendría dado por un medio. Entonces, bueno, sería... Entonces, para calcular A sub 0, cambiando los límites de integración, como se está trabajando con valor absoluto, entonces se divide la integral en dos partes. Una integral que va de 0 a un medio y otra con la función igual a x, más la otra integral que va de menos un medio a 0 con la función igual a menos x. Entonces, al integrar esto, se observa que lo que nos queda al final es simplemente un medio de que A sub 0 vale un medio. Esto porque se tiene que la integral de aquí sería x cuadrado medios. Aquí no quedó bien escrito, pero sería x cuadrado medios. Entonces, al hacer la sustitución evaluando de 0 a un medio, tenemos un medio. Ya para el caso de A sub n, siempre ocurre lo mismo que como estamos evaluando con f de x igual a valor absoluto, se separa en dos integrales, una de 0 a un medio y otra de menos un medio a 0. Entonces, ya en estas, como se tiene x por coseno de 2pi nx, se integra por partes. Entonces, al integrar esto, se observa que la parte que sería x seno de 2n pi por x, todo eso entre 2n pi, esto siempre va a ser 0, porque al evaluar en un medio, se tendría seno de n pi, pero seno de un múltiplo de pi siempre va a ser 0. Mientras que en el otro se está multiplicando por 0, entonces es 0. Luego integrando la otra parte, que sería esta de acá, que salen ambas de esta integral, se consigue el valor de menos 1 a la n, menos 1, todo eso entre 4n cuadrado pi cuadrado. Y en el otro extremo ocurre lo mismo, es decir, en esta otra integral se obtiene lo mismo con los signos cambiados. Entonces, al cambiar los signos, se obtiene dos veces lo que ya teníamos antes. Esto porque se está integrando de menos un medio a 0 y es el negativo de la integral. Entonces, el valor de A sub n viene determinado como menos 1 a la n, eso menos 1 entre n cuadrado pi cuadrado. Y de ahí solo sustituyendo los valores, donde recordábamos que aquí era A sub 0 medios, y aquí era A sub n por el coseno de n pi x entre el periodo. Entonces obtuvimos de que f de x, la serie viene determinada por esta suma de acá. Ahora, ¿hiciste una gráfica de algunos términos de la serie o de los primeros o algo? No. ¿No hiciste la gráfica? No. Sería interesante. No, porque... ahí, fíjate, ahí hay una observación que es importante hacer notar. Lo que está, digamos, lo que está del lado de izquierdo es f de x, y f de x se llamaba valor absoluto. Y lo que está del lado derecho es una serie. Entonces, si uno ve la serie y le pregunta quién es esa función, evidentemente intuir que tiene algo que ver con el valor absoluto está dificilísimo, ¿no? Está complicadísimo. Entonces, en estos casos es donde es esto que yo les decía del problema de la convergencia, ¿no? Bajo qué condiciones la serie de Fourier converge a la función. Entonces, nada más para dejar bien el ejercicio, te sugiero que en lugar de que le pongas igualdad, ponle mejor una tilde, así, como de que f es aproximadamente esa serie, digamos, ¿no? Porque no es obvio de que esa serie sume valor absoluto, ¿no? Y entonces y tiene que ver con la convergencia, ¿no? ¿Qué tipo de convergencia, en qué tipo de convergencia es que esa serie aproxima a la función f, ¿no?
Ese es el punto. Entonces, vamos a poner por ahí una tilde, ¿no? Para que quede como bien formalmente. ¿Alguien hizo este mismo ejercicio de la otra manera? Es decir, simplemente calculando los coeficientes de Fourier directamente. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues los invito a que alguien lo haga, ¿no? Que lo haga diferente. Aquí lo que él usó es otra forma una forma ya, digamos, real, ¿no? Desarrollada, como en el ejercicio anterior, digamos, ¿no? En uno de los ejercicios anteriores, el que comentó Edgar y Javier, ¿no? O sea, esa es la forma que él está usando de la serie, que lo que dice el ejercicio que se discutió antes es que es lo mismo, esencialmente. Pero entonces, lo que sería bien es que alguien hiciera el cálculo otra vez de la serie de Fourier, pero metiendo la definición, como lo hizo Denis, digamos, mete la definición de valor absoluto, calculan los coeficientes, plantean la serie y se dan cuenta que les queda. Y esperaríamos que quedara algo de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, excelente. ¿Quieres comentar tú algo más, Rodrigo, o ya? No, solamente. Aunque también hice el B, pero no sé si lo presento o qué. Pues si quieres de una vez, ya que estás ahí. Ajá, va. Entonces, retomando para el ejercicio B, se hizo similar al que en el literal anterior, solo que ahora teníamos una función definida como f de x igual a x, tomando los valores desde 0 hasta 1, pero sin considerar 1. Ahora bien, la función como tal no se puede ver si es, bueno, no es ni par ni impar, por así decir. Entonces, lo que se observa es que el periodo en este caso es 1 y se van a calcular los 3 coeficientes, dado que no se conoce si es par o impar. Entonces, para el primer caso se obtiene que para A sub 0, el valor de A sub 0 resulta ser de 0, al igual que el valor de A sub n. Quedan, en el de A sub n queda que el seno de un múltiplo de pi, es decir, un entero por pi, entonces eso siempre se va a hacer 0. Mientras que la otra integral se va a hacer 0 porque contienen el signo negativo, inverso, es decir, coseno de n pi x menos coseno de n pi ajá. Entonces eso se hace 0. Entonces el único que sería de interés en este caso sería b sub n, porque es el que no se hace 0. Al hacer la integración, integrando por partes, se consigue que b sub n es igual a menos 2 veces el coseno de n pi entre n pi. Entonces, ya con esto, la serie queda definida como la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de menos 2 veces coseno de n pi entre n pi por el seno de n pi x. Y eso es todo. Ya está lo que decía, ¿no? No le pongas igualdad, ponle tilde, porque evidentemente la función de la derecha no se parece a la identidad, ¿no? O sea, si uno la ve no tiene nada que ver con la identidad, ¿no? Ese es el punto. Entonces, también sería bueno entonces que alguien más hiciera este cálculo haciendo el cálculo directo, ¿no? Debe ser, esencialmente es lo mismo, ¿no? Pero sería bueno que alguien se cerciore que efectivamente el cálculo queda así, ¿no? Muy bien, bueno, gracias Rodrigo, muy bien. Bueno. ¿Alguien más? Hola, yo tengo el 11. A ver, Mario, adelante. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. Ahí es. Bueno, ya lo pongo. Bueno, en el 11 nos piden probar una equivalencia de afirmaciones que la serie S sub n de f, ahí me faltan los paréntesis, converge a f en el sentido de L2. Si eso sucede,
entonces existe un polinomio trigonométrico que también converge a f en el sentido de L2, y más bien existe una sucesión de polinomios trigonométricos y viceversa. Si va a haber la primera implicación, que 1 implica 2, tenemos estos polinomios S sub n de f, y supongamos que convergen, bueno, supongamos que convergen a f, ¿no? Entonces, en ese caso, este mismo es un polinomio trigonométrico, así que se obtiene el número 2. Y en el caso contrario, en el recíproco, si tenemos una secuencia de polinomios trigonométricos que convergen a f en el sentido de L2, quiere decir que estas normas tienden a 0. Pero por el problema 9, la parte 2 del problema 9, esta norma 2 de P sub n de un polinomio trigonométrico menos f es mayor o igual que esta otra que está abajo. Entonces la de abajo también tiende a 0, y en consecuencia el polinomio, las sumas S sub n de f convergen a f en el sentido de L2. Okay. ¿Puedes poner el enunciado? Sí. Ahí está bien. Bueno, voy a analizar este ejercicio, lo voy a revisar. Está bien, se ve bien aparentemente, pero hay algo ahí que me suena como extraño, pero lo reviso. Nada más un comentario, ahora que estoy viendo ahí el overleaf. Ya está un proyecto de overleaf para los ejercicios del curso. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Ese es donde estás trabajando, Mario, o ese es personal? No, este es personal, pero sí hay uno. Luego sería trasladarlo por ahí. Bueno, entonces ya hay un archivo de overleaf donde hay que vaciar todos los enunciados. Entonces, cuando vayan a poner, escriban ustedes los que han presentado los ejercicios, pueden escribirlos ahí en el overleaf, y en la solución pónganle su nombre entre paréntesis y pongan su ejercicio. Traten de redactarlo de la mejor manera, que quede lo más claro posible, y al final hacemos un compilado para tener un PDF unificado, digamos, con todos los ejercicios resueltos. Bueno, muy bien, gracias, Mario. También me gustaría presentar el primer literal del 9. Avanti. Bueno, nos piden probar que un polinomio trigonométrico es ortogonal a esta resta. Y lo que utilizo es el hecho de que las xi sub n forman una base para el espacio de las funciones con las que estamos trabajando, y reescribo la función f de esta manera. Los productos interiores que aparecen acá son los coeficientes de la función f al expresarlos en términos como una combinación lineal de las xi sub n. Y luego utilizo escribo por definición el S sub n de f tiene esta forma, y escribo el polinomio trigonométrico. Luego, por propiedades del producto interior, de la primera igualdad se obtiene esta línea, y luego se utiliza el hecho de que las xi sub n son ortonormales. Entonces, si hago el producto interior de dos distintas, el resultado va a ser 0, y si hago el producto interior de una consigo misma, el resultado va a ser 1, y este primer término que tengo aquí se convierte en esta sumatoria, la de la izquierda, y el segundo producto interior que tenía en la línea, en esta igualdad, se convierte en esta otra sumatoria, y resultan ser la misma, porque aquí lo que tengo es el késimo coeficiente de Fourier, y entonces se hace 0. El literal B me faltó, pero creo que la idea es utilizar, esto se demostró en la clase, lo demostró usted, es tomar la otra expresión, esta de aquí,
desarrollarla de forma parecida, quedaría la norma 2 de F más la norma 2 de P, más menos algunos productos interiores, y habría que trabajar con esos productos interiores para ver que la desigualdad se cumple. Sí, exacto, la idea es sencilla. A ver, ¿puedes poner el enunciado otra vez? Sí, correcto. Nada más un comentario en el inciso 1. ¿Sí? Fíjense que geométricamente lo que está pasando es que estamos en el espacio, digamos, de las funciones continuas, ¿no? Las podemos estar pensando en todo el espacio L2 si quieren. Y entonces tenemos el conjunto de polinomios trigonométricos. Como la serie de Fourier, la suma parcial de la serie de Fourier es un polinomio trigonométrico, entonces digamos que P y la serie de Fourier están en el mismo espacio, ¿no? Si lo pensamos como un subespacio, digamos, el conjunto de todos los polinomios trigonométricos, lo pensamos como un subespacio, digamos, dentro del espacio de Hilbert grande, o en ese de funciones continuas. Entonces tomamos una F arriba, y el término de la serie de Fourier, el enésimo término, es un elemento en ese subespacio, y P también. Entonces el vector de diferencia F menos Sn, pues es exactamente un vector que queda así, digamos, al subespacio, y lo que dice el ejercicio es que efectivamente ese vector es ortogonal, digamos, al espacio de todos los polinomios trigonométricos, ¿no? Entonces, intuitivamente se tiene una idea muy clara, digamos, ¿no? Utilizando la idea de que se tiene el producto interior definido en todo el espacio completo y que el espacio o el conjunto de polinomios trigonométricos lo tenemos ahí como un cierto subespacio, ¿no? De ese conjunto. Entonces, esa es una interpretación geométrica, digamos, de ese ejercicio. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se interpretaría la 2, por ejemplo? ¿Cómo interpretarían la desigualdad 2? ¿Cómo lo dirían en otras palabras? Para cualquier polinomio trigonométrico, los enésimos términos de la sucesión de Fourier convergen más rápido que para cualquier otro. Es una manera, pero observen en lo que les estoy diciendo geométricamente, lo que estaba diciendo es, ustedes tienen el espacio de polinomios trigonométricos, tienen P que es un polinomio trigonométrico, tienen Sn que es un polinomio trigonométrico. Lo que ustedes primero prueban en uno es que el vector que está anclado, digamos, en el polinomio trigonométrico que termina en F, ese vector es ortogonal a P, porque P está en el espacio este. Y si ahora toman ustedes el vector que va de F a P o de P a F, como quieran verlo, ese ya no les da una relación así. Y lo que está diciendo es que de alguna manera la distancia mínima de F al espacio de polinomios trigonométricos se alcanza exactamente cuando toman la suma parcial de la serie de Fourier, ¿no? Esa es como la idea. Y por otro lado es un poco esto que dice Sergio, o sea, la serie de Fourier de alguna manera está aproximando más rápido a F que cualquier otro polinomio trigonométrico, ¿no? Se puede pensar de esa manera, ¿no? Pero geométricamente está muy claro, digamos, esos dos incisos reflejan muy bien la geometría del espacio de Hilbert en donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, piénsenlo, digo, es interesante pensarlo desde el punto de vista geométrico, ¿no? Hacer la demostración en la parte operativa es sencilla, pero a veces la intuición da mucha idea de qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? en la situación. Muy bien, excelente. Gracias, Mario. Sí, ¿algo más? Yo tengo otra solución del problema 11. ¿Podría seguir compartiendo la pantalla? Es que no lo tengo escrito en lápiz todavía, lo tengo en una hoja, pero para que pueda ver. Ahora. Lo que quiero ver es el enunciado. Sí. Gracias. El del 11. Lo que yo hice para el inciso 1 es el tema 1 que te dice que Sn menos F es igual a la norma en L2 de F al cuadrado menos la serie parcial hasta N, bueno, como la norma truncada hasta N de los F gorrito, ¿no? Sí. Y ahí aplicas la desigualdad de Bessel. Ajá. Y como ya sabemos que L mayúscula cuadrado de T
es isométrico a L chiquita 2 de Z. Sí. Entonces, los F gorrito N, ¿le puedes subir al ejercicio 9, a la parte 2 de tu ejercicio 9? Es que no lo tengo escrito todavía en la compu y en la hoja no se va a ver nada. Ahí, poquito, abajo. Poquitito más. Perdón. Ahí está. Muchas gracias. Ahí en esa igual la dices. Ajá. Ajá, en esa, los F gorrito K al cuadrado se van a ir aproximando en la norma al F2 al cuadrado, ¿no? Por la isometría que tenemos. Ajá, sí. Entonces, puedes ir a hacer esa diferencia tan chiquita como quieras, ¿no? Y ya con eso Ajá. termina. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, sí Pues está... escríbelo. Entonces, si hay, fíjense, si en algún caso ocurre que alguien pone un cálculo, una demostración, y alguien tiene un argumento diferente, pues también agréguenlo ahí, pónganle su nombre y agréguenlo para tener, o sea, se pueden tener dos versiones diferentes, digamos, ¿no? Del mismo resultado, del mismo problema. Muy bien, excelente, gracias, Sergio. Muy bien. Yes. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Y es todo? ¿Nadie más? ¿No hay nada más? Bueno, está bien. Yo quisiera... Podría presentar. A ver, Sí. Jesús, Mario, cualquiera de los dos, adelante. Yo vuelvo en un minuto. Jesús primero. Vayan compartiendo. Adelante, Ok. Jesús. Sí, está bien. Avanti, entonces, ¿quién está? ¿Jesús? Yo, sí, Jesús. Avanti. Va. Es el programa 12, el de Ajá. la convolución. Exacto, sí. Ajá. Bueno, les voy a mostrar C1, C2, perdón, C1, C3 y C4, que son los que, porque el asociativo lo vimos en clase, ¿no? Ándale, sí. Entonces, bueno, por definición, pues lo tenemos así, ¿no? La integral desde, bueno, sobre el círculo, pero pues vamos a ponerlo como ya directo del 0 al 1, Sí, sí. de f de y por g de x menos y de y. Entonces hacemos un cambio de variable poniendo u igual a x menos y. Y pues usando que son de periodo 1, bueno, aquí en el cambio de variable pues nos va a quedar menos f de x menos u por g de u de y de integrado desde x hasta x menos 1. Y usando que pues es de periodo 1, lo trasladamos al 1, 0 y pues la integral se va a mantener igual. Y pues con el menos solo cambiamos los límites de integral. Y eso nos queda
justamente G de U por F de X menos U. Ay, perdón, aquí era de U. Sí. Se me fue. Estos son de U. Y pues eso es justamente la convolución de G con F evaluada en X. Y ya tenemos que es conmutativo. El C2 lo hicimos en clase. Y el C3 es que saca el escalar. Entonces, nuevamente, por definición, pues es justo esto de aquí. Y solo sacamos el escalar, ¿no? Y ya tenemos que es el escalar por la convolución de F y G. Y el C4 es la distributividad. Ajá, entonces, si tenemos F convolución G más H, pues la definición, ¿no? Y después ese de aquí lo podemos distribuir así. Bueno, lo ponemos como la suma directo y lo distribuimos. Y pues por la linealidad de la integral, esto pues va a ser la suma de estas dos integrales. Y cada una de ellas es justamente F en convolución con G y F en convolución con H. Y ya es lo que queríamos demostrar. Muy bien, Jesús. Muy bien, gracias. Sí, excelente. Adelante, Mario, ahora sí. Lo que tengo son unas preguntas, profesor. En el caso de las funciones con las que estamos trabajando, las que son continuas, ¿podemos justificar a partir de lo que tenemos que son diferenciables? No, es otra cosa, creo, ¿no? Ah, bueno. O sea, bueno, también, bueno, piénsenla como funciones en R, digamos, ¿no? Hay que hacer un pequeño paso para hablar de diferenciabilidad de funciones en la circunferencia, pero acuérdense que lo que estamos haciendo es establecer una correspondencia biyectiva entre las funciones en la circunferencia y funciones en R, que son periódicas de periodo 1, ¿no? Definidas en el intervalo 0,1, ¿no? Entonces hay una correspondencia de eso. Entonces, nada más, si uno tiene el operador diferencial arriba de diferenciación, entonces hay que inducirlo, digamos, abajo también, ¿no? O sea, si solo las piensas, si solo las miras como funciones de variable real, no tienes problema porque tienes una cadena de contenciones, ¿no? Las continuas contienen a las diferenciables, contienen las de clase C2 y así sucesivamente, ¿no? Pero para para pensarlas como funciones en la circunferencia, hay que hacer un pequeño ajuste. Si quieren, yo eso lo platico otro día. ¿Qué es lo que quieres comentar? Usando diferenciabilidad, ¿quieres decir algo? El problema 10 es que hay no, había escrito algo, pero usaba o tendría que garantizar justamente algunas cosas que está más arriba del 10. Acá. Lo que se quiere probar es que esta integral, bueno, el enésimo coeficiente de Fourier tiende a 0 cuando n tiende a más o menos infinito. Y la integral se podría reexpresar de esta manera en el caso de que la derivada de f exista. Luego tratar de acotar la integral, y ahí ya se tendría que cuando n tiende a más o menos infinito, entonces sería 0. Ok. Sí, está bien. Sí, es correcto. Sí, por lo pronto pensemos así, ¿no? Como funciones simplemente de R en R, y entonces podemos usar esa digamos, la fórmula de integración por partes, ¿no? Que es la que estás utilizando, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, está bien, es correcto. Yo otro día, en algún otro momento, yo hablo del asunto de la diferenciabilidad. O sea, que hay nada más un pequeño detalle que hay que considerar. Es decir, acuérdense de lo que tenemos, el triángulo que tenemos de funciones continuas de la circunferencia AC y funciones de R a C que son periódicas con respecto de Z. Entonces, no es una correspondencia biyectiva entre esas que está ahí. Entonces, lo que hay que hacer es, si tomamos el operador de diferenciación en R, pues inducir un operador de diferenciación en la circunferencia y ver que ese triángulo también lo tenemos. Es un pequeño detalle técnico que yo les platico en algún otro momento. Pero es correcto. Sergio, ¿tú tenías otra demostración de este ejercicio? Sí, pero no la tengo escrita porque no estaba seguro si estaba bien.
Ah, bueno. Entonces, escríbela entonces para verla, digo, en otro momento. Muy bien, excelente. Y Bueno. tenía otra duda, bueno, A ver, Mario, sí. otra duda respecto de un problema, pero de ese no lo he escrito, pero Ajá. no es este. Es el de la función periódica. Ajá. Aquí. El 6. Ajá. Uh-huh. Estaba pensando en probar que la derivada tiene que ser 0. O sea, sí, para concluir que es constante, ¿no? Ajá. Y bueno, solo que en este problema, cuando lo presenta así, que, bueno, como una suma, está interpretándolo como una suma, viendo la circunferencia como un grupo aditivo. Exacto. Ok. Entonces, sí, eso es un grupo abeliano aditivo. Ajá. Bueno. Entonces, lo que dice es, si le calculas la derivada, sale ya automáticamente. Tratando de ver que la derivada es 0, y estaba también pensando en utilizar el hecho de que de ver si se cumple el hecho de que la función no tengo garantizado que sea diferenciable. Exactamente. Es cierto. Exacto. Este ejercicio lo intentó. Ese ejercicio es el que les decía que es un movimiento de bueno, hay dos opciones, digamos. Hay dos opciones para hacerlo. Yo diría, ahí tiene finalmente una función que es una eso es es una manera no completas. Entonces, es como comer. Esas dos series tienen que ser iguales y eso implica que los coeficientes de la irracionalidad de alfa, de ahí deduzcan que los coeficientes tienen que ser, que f tiene que ser exactamente igual al coeficiente 0 de f en todo punto va a ser igual a f gorrito de 0. Decía que es interesante es que es un ejemplo de una transformación que es ergódica en la circunferencia unitaria, que es minimal, que tiene muchas propiedades interesantes, que da un indicio de las transformaciones que se llaman caóticas. Les muestro después como una aplicación, digamos, de estas ideas. Ese ejercicio, entonces, lo que prueba es que la rotación, la traslación por un elemento irracional, la traslación en la circunferencia unitaria por un elemento irracional satisface una propiedad que se llama de ergodicidad. Es una transformación ergódica, es lo que quiere decir. Es una transformación minimal y es ergódica. En realidad, la F es como un aditamento, la F en realidad es como un elemento auxiliar que se usa para probar algo de la traslación por alfa. Ese es el punto que está aquí de fondo, digamos, ¿no? Eso se los platico también otro día, pero eso es más como una aplicación a sistemas dinámicos, en este caso a circunferencias, sistemas dinámicos en la circunferencia unitaria. O sea, los platico otro día. Pero hagan el cálculo, la demostración es un cálculo. Como les decía, planteen las series de Fourier con estos, igualen y compárenla al coeficiente 0 de Fourier.
directamente el coeficiente de Fourier, donde la composición con la definición de la integral, cambios de variable y eso, y van a llegar a que tiene que ser. Solamente sobrevive el término cero y los demás se anulan. Entonces la función. Bueno, ¿alguien más quiere platicar algo más? ¿Otro ejercicio? Nos quedan 5 minutos. Todavía algunos. Entonces, lo que sugiero es ya vayan todos a trabajar al archivo de Overleaf y escriban el ejercicio que resolvieron, pongan su nombre y para que quede ahí, traten un argumento diferente, agréguenlo también, pongan su nombre y agréguenlo ahí como debajo y para tener como muy completa la lista de ejercicios, ¿no? Esa es entonces la idea. Pues ya en pie ya podemos hacer un primer examen parcial. Entonces, ya están las notas hasta donde llegamos, digamos, en esta sesión. Digamos que hasta ahí cerramos ya el asunto. Y pues pónganse de acuerdo y platicamos luego para ver cuándo se puede hacer el examen. Y no sé si hay comentarios adicionales, alguna pregunta adicional, algo más. A los de Guanajuato, no sé qué les parezca si de este viernes en 8 el examen. ¿De este viernes hoy o del viernes siguiente? Del viernes 12. El viernes siguiente, o podría ser el viernes siguiente también. El viernes siguiente es 12, que es cuando estaba programado originalmente en el plan. Puede ser ese viernes o puede ser cualquier otro, o cualquier otro día. Entonces es viernes 12, el siguiente viernes sería viernes 19 y el siguiente sería viernes 26, que es el último día de actividades, y luego hay un periodo de 2 semanas de vacaciones. Entonces, pues si quieren pónganse de acuerdo ustedes por correo, Sergio, y de ahí traten como de avísense, piénsenlo y me avisan, ¿no? Y por lo pronto entonces nos vemos el martes. Hasta el martes. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.